El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Jaime Ricardo Cantera, uno de los autores del libro Caudal Ambiental, Conceptos, Experiencias y Desafíos. Profesor, ¿cómo se contextualiza esta investigación? Esta investigación está contextualizada en un gran proyecto internacional que existe en el mundo entero de tratar de determinar cuáles corrientes de agua se pueden utilizar y en qué medida. Se trata de hacer una investigación para determinar cuánta agua se le puede sacar a una corriente natural, a un río o un lago, sin que eso afecte las condiciones naturales del lago o del río, es decir, sin que se aumente la contaminación y sin que se muera la fauna o la flora. ¿Cuál es el contexto de los recursos hídricos en América Latina? América Latina se debate, como gran parte del mundo, en un aumento fuerte de la escasez del recurso y en un aumento fuerte de la contaminación del recurso. En todas partes el mundo asiste a enormes problemas con el agua. Hay un contexto climático internacional que es el del cambio climático, el del cambio global. La temperatura del planeta ha aumentado y de esa manera todos los cuerpos de agua han sufrido procesos naturales que lo afectan. Simultáneamente con eso, la acción humana ha contaminado más los ríos, ha extraído más sus poblaciones pesqueras y ha ocasionado una serie de inconvenientes que hacen que haya que tomar medidas urgentes de acción para evitar el deterioro completo de los cuerpos de agua. ¿Cuál es la gestión integral de los recursos hídricos? Hacer gestión integral de recursos hídricos quiere decir hacer gestión de todo lo que tiene que ver con la oferta de agua para ser tomada, para ser utilizada por los seres vivos. Es decir, hablamos de la cantidad de agua que hay, manejando muy bien su calidad, es decir, que no haya contaminación, y manejando muy bien la importancia ecosistémica del agua y su importancia como regulador del clima. El agua es, finalmente, junto con la atmósfera, el elemento que ocasiona variaciones en el clima o estabilidad de él. ¿Cómo se aplica esa gestión en Colombia? Esa gestión está a cargo de una gran institución que se llama el Sistema Ambiental de Colombia, y ese sistema está constituido por los órganos, autoridades del Estado encargadas de gestionar, hacer las normas, sacar las reglas para el manejo del agua, junto con los usuarios, que dependen de los ministerios de Desarrollo, Agricultura, la Ganadería, y junto con la academia que produce, digamos, conocimientos que sirven para ese manejo de los recursos. De manera que gestión integrada quiere decir manejarla desde todos los puntos de vista, conservando todos los puntos de desarrollo sostenible, manejando la parte social, es decir, que haya agua para toda la sociedad, que haya agua para el desarrollo económico y que haya agua para que se mantengan las condiciones ambientales de manera que se puedan conservar para las futuras generaciones. ¿Qué es el caudal ambiental? El caudal ambiental es un concepto que nació de la ingeniería en el sentido de que es un caudal que se debe mantener en todos los cuerpos de agua cuando se usan para que no se pierdan las calidades de ese cuerpo de agua. Un ejemplo concreto que tenemos es Cali. Es una ciudad que manejó muy mal sus recursos hídricos. Cali es una de las muy pocas ciudades del mundo, yo casi que me atrevería a decir que es la única ciudad del mundo que tiene 7 ríos. Y sin embargo, Cali hoy asiste a problemas de agua. De vez en cuando nos racionan el agua, nosotros nos preguntamos por qué, y es porque simplemente manejamos muy mal las fuentes de agua. Por ejemplo, el río Cañaveralejo casi nadie lo reconoce hoy en día como un río, porque prácticamente quedó convertido en una cañería, incluso con cemento, y perdiendo todo su caudal. ¿Qué pasó allí? Que se empezó a usar el agua del río Cañaveralejo sin tener en cuenta su caudal ambiental y se empezó a consumir más del agua necesaria para que el río se mantenga vivo. Al ocurrir esto, entonces el río empezó a degradarse y a terminar ocasionando inundaciones, y en las épocas de sequía prácticamente no agua en el río, con lo cual
dejaba de ser condiciones de río. Y así fuimos haciendo poco a poco con el Meléndez, con el Lilí, lo hicimos con el río Cali, con el río Aguacatal. El río Cali se mejoró muchísimo porque se le construyó un colector lateral a ambos lados que impide que haya mucha contaminación, y estamos hoy en día pues utilizando el río Pance como la fuente alternativa, pero si no se maneja mejor el caudal ambiental, si no se tiene en cuenta que hay que mantener agua en el río, sino que lo usamos todos para agricultura, las fincas o las casas, terminará por quedar en la misma condición que los otros ríos. En ese sentido, ¿qué grado de culpabilidad, por decirlo de algún modo, tienen las poblaciones que se asentan en las riberas de los ríos? De alguna manera culpabilizar a la sociedad por estas cosas es pues un poco exagerado. Es un problema de educación, de formación, de recursos. Sin embargo, uno puede decir que la gente que habita en las riberas de los ríos pues agota la cuenca, agota los bordes de la cuenca, agota la cubierta vegetal que hay alrededor. La cubierta vegetal protege el río y por lo tanto de cierta manera facilitan los deslizamientos y la pérdida del cauce del río. Igualmente muchas veces sucede que por falta de planificación, por falta de recursos, pues los asentamientos humanos liberan sus productos de desecho directamente al agua del río, prácticamente sin ningún tratamiento, y entonces pues eso contamina el agua, porque muchas casas haciendo vertimientos de sus lavamanos, de sus baños, ¿cierto?, de sus sanitarios al río, le elevan la materia orgánica en gran cantidad, ocasionando contaminación. Pero de todas maneras no es el poblador como tal, ¿cierto?, es el sistema que tenemos de planificación y organización, porque por otra parte uno también puede decir que los otros miembros de la escala, es decir, los ricos, entre comillas, también tienen efectos importantes sobre los ríos, porque ellos a través de sus empresas de papel, de azúcar, también tienen un papel importante si no cumple con la normativa que existe para proteger las fuentes de los ríos. ¿Cuál es la importancia del caudal ambiental en la gestión integral de los recursos hídricos? Es altísima porque es lo que permite determinar la cantidad de agua que se guarda. Por tal razón, si hay caudales ambientales bien establecidos, con los estudios necesarios para hacerlo, uno puede utilizar el recurso hídrico hasta el nivel en el cual lo permite, sin pasar de ahí. Entonces no es solo designar caudales ambientales como hacemos nosotros en el libro que hicimos sobre eso, sino que se cumplan las leyes que salen de ahí, es decir, que si se coloca que el caudal ambiental es tantos metros cúbicos por segundo, que no haya dificultades para que se mantenga ese caudal. ¿Cuál es el marco en que se representa el agua como un recurso indispensable en América Latina? Todos sabemos que todas las poblaciones del mundo están hechas alrededor de fuentes de agua, o se han hecho al lado del mar, o se han hecho al lado de los ríos, o al lado de los lagos, porque es el recurso fundamental. Sin agua no tenemos nada, de manera que el marco en el cual nos encontramos es en el marco de una gran necesidad de utilizarlo, y en el marco de qué es lo que permite tanto la sobrevivencia como el desarrollo. Colombia era hasta hace pocos años uno de los países más importantes en fuentes de agua del mundo. Ese récord nosotros nos hemos sentido muy orgullosos en el tiempo, pero hemos ido bajando del cuarto como al 25, algo así por el estilo. Eso quiere decir simplemente que en Colombia hemos perdido la capacidad de regular nuestras fuentes de agua y hemos perdido la capacidad de recuperarlas y de mantenerlas al servicio de la población. ¿Qué relación tiene eso con las políticas ambientales que se aplican en el país? Tiene muchas relaciones porque las políticas del agua las determina el mismo Ministerio del Ambiente. Hay una sección del Ministerio del Ambiente que se encarga del agua y prácticamente gran parte de las medidas que se toman es pensando en el agua. Se cuidan los páramos porque ahí se genera el agua, se cuidan los humedales porque ahí se procesa el agua, se cuidan los ríos, los mares, porque el agua es fundamental para todas las actividades humanas que tienen que ver. De manera que el agua es, junto con los bosques, ¿cierto?, y la atmósfera, los tres principales elementos de cualquier política ambiental que se tenga. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo está estructurado este libro? Este libro tiene 11 capítulos, tiene un primer capítulo que es el concepto de cuenca hidrográfica, que es la visión integral de un área que tiene un cuerpo de agua, y después tiene varios capítulos, segundo, tercero, cuarto, hasta el noveno, que tienen que ver con las diferentes visiones que existen. La visión puramente mecánica o maquinaria, la visión biológica, la visión físico-química, la visión social, la visión económica y la visión legal. Terminamos con un capítulo síntesis que nos dice más o menos en qué estado está el conocimiento. Nosotros decimos cuál es el estado del arte del conocimiento y hacia dónde van las tendencias en el tema. Y finalmente el último grupo de capítulos es un grupo de capítulos donde se cuenta la experiencia con los ríos del centro del valle, que alguna vez hicimos, la experiencia en los ríos del Quindío que hicieron unos colegas, las experiencias con ríos cercanos a Cali y la experiencia de un río en Costa Rica. ¿Qué metodologías se emplean para medir el caudal ambiental? Hay muchas metodologías, es un tema que ha utilizado mucha tinta incluso en español, hay métodos inventados por los españoles que simplemente calculan, hacen un cálculo de la cantidad del agua en la superficie del cauce del río y cuánta cantidad de agua se necesita. O sea que si son métodos que pueden ser hidráulicos o pueden ser métodos de indicadores, por ejemplo, de calidad. Hay métodos biológicos, aunque no parezca. Es decir, en los ríos viven organismos y uno, con la presencia de ciertos organismos, que uno generalmente no ve, pero pues no se puede decir tampoco que sean microorganismos, sino son larvas de insectos, caracoles, gusanos, etcétera, uno puede determinar hasta cuánto puede salir del caudal del agua y si el cambio que se está dando en el agua está mejorando la condición o está empeorando la condición, ¿cierto? Entonces tenemos métodos hidráulicos, físico-químicos, de ingeniería y biológicos para hacer esto.
¿Cuáles son las tendencias políticas ambientales para el establecimiento de caudales ambientales? La determinación de la política nacional es una política nacional del agua. El caudal ambiental hace una parte de eso, que tiene, digamos, 6 ingredientes fundamentales. La de que los colombianos tengamos una oferta de agua suficiente para nuestras actividades. En segundo lugar, la que esa oferta sea repartida de manera más o menos equitable o uniforme entre los diferentes habitantes. Hoy en día, por ejemplo, 61% del agua que se gasta en Colombia se gasta en agricultura y solamente el 7% se gasta en consumo para seres humanos. Entonces se busca una mayor equidad en el uso del agua. El tercer elemento es la calidad, que se usa el agua pero se debe devolver de alguna manera buena. Se han elaborado bastantes mecanismos coercitivos o estimulativos para que se mejore el consumo de agua. Por ejemplo, en Colombia existe algo que se llama la tasa retributiva. Eso es una especie de multa por usar el agua. Si usted usa el agua en un barrio, por ejemplo, y la devuelve con un determinado grado de contaminación, usted paga una multa. Si la devuelve con más grado de contaminación, paga una multa más alta. Y así sucesivamente. Y ese es uno de los estímulos que hay. Si usted maneja muy mal el agua, pues paga una multa mucho más alta. Si usted maneja bien el agua, entonces tiene estímulos tributarios, por ejemplo. O sea, tiene que pagar menos impuestos para eso y le dan ciertas ventajas si usted utiliza bien el agua. Esas son, digamos, parte de la aplicación práctica de las políticas que hay. Quizás el último elemento que uno puede contar es el elemento de la equidad social, de que el agua es un recurso que debe ser gratis, entre comillas, aun cuando no lo es porque requiere algunos procesos. Por ejemplo, purificar el agua es costoso. Quitar los sedimentos al río Cauca para alimentar nosotros en Cali nuestros acueductos a partir del río Cauca es costoso. Cali tuvo defectos de drenación enormes. Por ejemplo, Cali es una ciudad que, como les dije, maneja muy mal sus ríos, pero además también maneja muy mal su agua, porque en Cali los ríos que botan contaminación la botan en el punto donde el río Cauca entra a la ciudad. Y tomamos el agua para tomar del punto donde el agua sale de la ciudad. Eso no tiene mucha lógica. La lógica hubiera sido tomar el agua donde el río entra a la ciudad, usarla y devolverla en la parte final de la ciudad. Pero por mecanismo, por el desarrollo no planificado, desordenado en la ciudad, terminó haciéndose la planta de tratamiento en la parte norte de Cali, en la planta de Puerto Mayarino, cuando ya el río Cauca ha atravesado varios kilómetros bordeando a Cali y con los aportes de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo en la parte sur. Entonces, todo eso cuesta. Entonces, nosotros tenemos que dar políticas, digamos, actualmente hacemos políticas recuperativas, es decir, lo que menos nos cueste, lo que podamos recuperar, manejar el agua para tener agua pura. El agua de Cali es bastante pura, pero eso nos cuesta mucha plata. Si hiciéramos otros mecanismos, podríamos tener agua pura a mucho menor costo y podríamos, digamos, manejar mejor la cuenca del río Cauca. Precisamente, ¿cuál es la calidad de las aguas naturales en relación con el régimen del caudal ambiental? La calidad de las aguas naturales es directamente proporcional al régimen del caudal. Si tenemos buenos caudales, si tenemos buena cantidad de agua, la recuperación del río es mucho mayor. Eso se explica fácilmente si se comprende que para que el río se descontamine, para que el río se recupere, se necesita oxígeno. Entonces, un río de montaña que está cayendo permanentemente por cascadas, cataratas, rocas y eso, recupera rápidamente su oxígeno. ¿Por qué? Porque todos esos golpes forman esa espuma y esa espuma es lo que hace que el río esté incorporando oxígeno. El oxígeno se usa para descomponer la materia orgánica y al descomponer esa materia orgánica el río está purificando. Los ríos de zonas planas necesitan oxígeno para poder descomponer eso, pero en zonas planas no hay quien le aporte ese oxígeno. Entonces las políticas deben ser que deben tener buenos caudales para que no se pierda el oxígeno y de esa manera haya oxígeno para descomponer la materia orgánica. Cada parte de esos fecales de los animales o de los seres vivos, la basura que sale de la cocina, los restos de comida, cuando caen en un cuerpo de agua se empiezan a descomponer. Y esa descomposición la hacen bacterias y otros organismos, pero principalmente bacterias que necesitan oxígeno. Entonces, el oxígeno rápidamente se agota como consecuencia de esa descomposición. Al agotarse el oxígeno por la descomposición, se mueren los organismos que necesitan mucho oxígeno, por ejemplo los peces. Al morirse los peces hay más materia orgánica para descomponer, por lo tanto es una cadena que empieza a crecer, que se retroalimenta positivamente de ella, de manera que al final el río queda en una muy mala condición, como uno puede, digamos, decirlo claramente del río Cañaveralejo en Cali. ¿Qué son los bioindicadores de calidad? En realidad hay muchos indicadores, ¿no?
voy a empezar por decir que hay muchos indicadores. Dentro de ellos hay unos bioindicadores. Los indicadores ambientales son todos indicadores o todos esos factores que le dicen a la gente en qué condición está algo. El hombre aprendió a leer señales de los ríos y esas señales significan una determinada condición. Cualquier persona que ve 6 gallinazos en un sitio se imagina inmediatamente que hay un cuerpo muerto, hay basura. Eso es totalmente claro. Bueno, el gallinazo es un indicador de basura. De la misma manera hay otros organismos que viven en la corriente del agua, caracolitos, larvas de insectos son muy comunes, babosas, organismos tipo gusano y algunas plantas que aparecen o desaparecen de los ríos dependiendo de su condición ambiental. Si el río está en buena condición, un cierto tipo de organismo domina. Si el río está en otra condición, otro tipo de organismo domina. Es muy fácil reconocerlo. Si uno encuentra organismos de color rojo, por ejemplo, en los ríos, en el fondo de los ríos, la probabilidad de que ese río esté en mala condición es muy alta. Entonces uno va a encontrar gusanitos de color rojo y en gran cantidad. Por otra parte, otros organismos, usted encuentra bastantes peces, si usted encuentra ciertos insectos como por ejemplo las larvas de libélula u otro tipo de insectos, así usted puede decir ese río tiene buena condición porque esos organismos, si no hubiese suficiente oxígeno, se morirían. De esa manera entonces los indicadores actúan diciéndole a usted, sin necesidad de grandes estudios, sin estudios muy costosos o grandes procesos químicos que valen dinero, usted puede decir la condición del río es buena o es mala. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo.
Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Jaime Cantera es un profesor de la Universidad del Valle, biólogo, egresado de esta universidad, con doctorado en Ciencias del Mar, de una universidad francesa que se ha dedicado en los últimos años a trabajar en lo que tiene que ver con los ecosistemas costeros, los manglares, los corales, y también hemos incursionado en agua dulce. Soy biólogo desde chiquito, desde niño. Mis primeras fantasías fueron las de ser un biólogo que recorría África montado en un jeep, persiguiendo leones, jirafas, elefantes, y eso es lo que siempre quise hacer. Entré a estudiar biología a la universidad y después de eso, al poco tiempo, conocí el mar. Pasé al mar y, como yo siempre digo, empecé a trabajar en el mar y vi la luz y me dediqué a trabajar en el mar y en las aguas dulces. Siempre quise ir a estudiar a Francia, da la casualidad que en la época en que yo estaba terminando mis estudios de biología aquí en la universidad, apareció un personaje muy famoso que fue Jacques Cousteau, y Jacques Cousteau influenció profundamente mi vida en el sentido de que me gustaba mucho lo que él hacía. Empecé a buscar universidades para entrar, entré a una holandesa, pero simultáneamente me salió la beca para Francia y entonces pues entre Francia y Holanda elegí Francia. Yo no hablaba bien el idioma, a pesar de ser hijo de francesa, me tocó aprender las materias con debilidades de idioma, pero pues yo siempre he tenido la facilidad que a mí me gusta, entonces cuando a uno le gusta algo, todo se le facilita, entonces yo pues fui aprendiendo el idioma y fui estudiando y me sentí bien, me quedé 3 años y medio primero, después vine a Colombia otra vez y 6 años después volví a hacer otra tesis allá. Y fue una experiencia maravillosa, ¿cierto? Además de eso, tuve oportunidad de hacer parte de expediciones en el Mediterráneo, expediciones al Mar Rojo, expediciones al Polo Sur. Cumplí ese sueño infantil de recorrer varias partes distintas haciendo estudios en biología. Para mí fue como un sueño, fueron 45 días de mar muy bravo, muy fuerte, porque fuimos al sur de África, en esa parte del Polo Sur, haciendo estaciones de oceanografía, de biología, tomando muestras. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado de tercer ciclo allá, me tocó encargarme la parte de moluscos, salieron organismos impresionantes que no volví ni volvería a ver. Bajábamos a unas islas y nos fotografiamos con pingüinos, con elefantes de mar, ¿cierto? Con orcas, una fauna que yo pues no conocía mucho. Cada vez que lo veo, creo que lo soñé, ¿cierto? Cuando yo reviso las 80 fotografías que reviso con frecuencia, de las 1200 que tomé, porque tomamos fotografías como locos, yo recuerdo ese momento como una de las mejores épocas de mi vida. Canal Universitario presentó el anterior programa.